Mientras tanto, continuó con su vida regular, previendo una respuesta favorable. Indicó una segunda renovación de la casa para que fuera digna de quien habría podido considerarse una dueña y señora desde que fue comprada. Volvió a visitar varias veces a Prudencia Pietre como su dueña y señora se lo había prometido, pero para demostrarle que la amaba a pesar de los estragos de la edad, a pleno sol y con las puertas abiertas, y no solo en las noches de desamparo. Siguió pasando por la casa de Andrea Barón hasta que encontró apagada la luz del baño, y trató de embrutecer con las locuras de su cama, aunque fuera para no perder la regularidad del amor. De acuerdo con otra superstición suya, nunca desmintió hasta entonces de que el cuerpo seguía mintiendo mientras aún no siga. El único tropiezo fue que el estado de su relación con América Vicuña le había reiterado al chofer la orden de recogerla los sábados a las 10 de la mañana en el internado, pero no sabía qué hacer con ella durante el fin de semana. Por primera vez no se ocupó de ella, y ella resentía el cambio. Se la encomendaba a las muchachas de servicio para que le llevaran al cine de la tarde, a las retretas del parque infantil, a las tómbolas de la beneficencia, o le inventaba programas dominicales con otras compañeras del colegio para no tener que llevarla al paraíso escondido detrás de sus oficinas, donde ella quería volver desde que la llevó por primera vez. No se daba cuenta, en las nebulosas de su nueva ilusión, que las mujeres podían volverse adultos en 3 días, y eran 3 años los que habían pasado desde que él la recibió en el motovelero del Puerto Padre. Por mucho que él quiso dulcificarlo, el cambio para ella fue brutal, pero no pudo concebir el motivo. El día que le dijo que la heladería se iba a casar, revelándole una verdad, ella sufrió un impacto de pánico, pero luego le pareció una posibilidad tan zurda que lo olvidó por completo. Muy pronto comprendió, sin embargo, que él se comportaba como si fuera cierto, con evasivas inexplicadas, como si no tuviera 60 años más que ella, sino 60 menos. Una tarde de sábado, Florentino Ariza lo encontró tratando de escribir a máquina en su dormitorio, y lo hacía bastante bien, pues estudiaba mecanografía en el colegio. Había hecho más de media página de escritura automática, pero en ciertos trechos era frágil separar una frase reveladora de su estado de ánimo. Florentino Ariza se inclinó sobre el hombro para leer lo que escribía. Ella se turbó con un calor de hombre, su aliento entrecortado, el perfume de su ropa, que era el mismo de su almohada. Ya no era la niña recién llegada que él desnudaba pieza por pieza con engañidas de bebé. Primero estos zapatitos para el osito, después esta camiseta para el perrito, después estos calzoncitos de flores para el conejito, y ahora un besito en la cuquita rica de su papá. No, ahora era una mujer hecha y derecha a la que le gustaba llevar la iniciativa. Siguió escribiendo con un solo dedo de la mano derecha, y con la izquierda buscó a tientas las piernas de él. Lo exploró, lo encontró, lo sintió revivir, crecer, suspirar de ansiedad, y su respiración de viejo se volvió pedregosa y difícil. Ella lo conocía. A partir de ese punto él iba a perder el dominio. Se le desarticulaba la razón, quedaba a la merced de ella, y no había de encontrar los caminos de regreso hasta no llegar al final. Lo fue llevando de la mano hasta la cama, como un pobre ciego de la calle, y lo descuartizó presa por presa con una ternura maligna. Le echó sal a su gusto, pimienta de olor, un diente de ajo, cebolla picada, el jugo de un limón, una hoja de laurel, hasta que lo tuvo sazonado en la fuente y el horno listo para la temperatura justa. No había nadie en la casa, las sirvientas habían salido, y los albañiles y los carpinteros de la reconstrucción no trabajaban los sábados. Tenían el mundo entero para ellos dos, pero él salió del éxtasis al borde del abismo, apartó la mano, se incorporó y dijo con voz trémula: «Cuidado, no tenemos cauchitos». Ella permaneció boca arriba en la cama a lo largo rato, pensando, y cuando volvió al internado con una hora de anticipación, estaba más allá de las ganas de llorar. Ya había firmado el olfato y se había afilado las uñas para encontrar las trazas con la liebre agazapada que le había trastornado la vida. Florentino Ariza, en cambio, incurrido una vez más en el error del hombre, pensó que ella se había convencido de la inutilidad de los propósitos y había resuelto olvidarlo. Estaba en lo suyo. Al cabo de 6 meses, sin ninguna señal, se encontró dando vueltas en la cama hasta el amanecer, perdido en el desierto del insomnio distinto. Pensaba que Fermina Daza había abierto la primera carta en su aparición ingenua, había alcanzado a ver las iniciales conocidas de otras cartas de antaño, y había echado a la hoguera de la basura sin tomarse siquiera el trabajo de romperla. Le habría bastado con ver el sobre de las siguientes para hacer el mismo sin abrirlas, y así hasta el fin de los tiempos. Mientras él llegaba al término de sus meditaciones escritas, no creía que existiera una mujer capaz de resistir la curiosidad de medio año de cartas cotidianas sin saber ni siquiera de qué color era la tinta con la que estaban escritas.
pero si uno existía, solo podía ser ella. Florentino Ariza sentía que el tiempo de la vejez no era un torrente horizontal, sino una cisterna desfondada por donde el desagua de su memoria, su ingenio se agotaba. Después de responder la quinta de la manga durante varios días, sorprendido de aquel método juvenil, no lograría romper las puertas condenadas por el luto. Una mañana, buscando el número en el directorio de teléfonos, se encontró por casualidad con el de ella. Llamó, el timbre sonó muchas veces y por fin reconoció la voz, seria y afónica. «A ver». Colgó sin hablar, pero la distancia infinita de aquella voz inasistible le resistió la moral. Por esos días, Leona Cassiani celebró su cumpleaños e invitó a un reducido grupo de amigos a su casa. Él estuvo distraído y se echó encima la salsa de pollo. Ella le limpió la solapa mojando la punta de la servilleta en el vaso de agua, y después se la puso de babero para impedir un accidente mayor. Quedó como un bebé viejo. Notó que varias veces durante la comida se quitó los lentes para secarlos con el pañuelo, porque los ojos le lloraban. A la hora de la comida se quitó los lentes y el café se durmió con la taza en la mano, y ella trató de quitársela sin despertarlo, pero él reaccionó avergonzado. Solo estaba reposando la vista. Leona Cassiani se acostó sorprendida de cuánto había empezado a notársele la vejez. En el primer aniversario de la muerte de Juvenal Urbino, la familia envió esquelas de invitación a una misa conmemorativa en la catedral. Para entonces, Florentino Ariza había mandado una carta número 132 sin haber recibido una de vuelta. Señal, y esto la puso a la decisión audaz de resistir a la misa, aunque no tuviera invitado. Fuera un acontecimiento social más fastuoso que conmovedor. Los escaños de las primeras filas, reservados con carácter vitalicio y hereditario, tenían en el espaldar una placa de cobre en el nombre del dueño. Florentino Ariza llegó entre los primeros invitados para sentarse en un sitio por donde Fermina Daza no pudiera pasar sin verlo. Pensó que los mejores serían los de la nave central a continuación de los escaños reservados. Pero era tanta la incurrencia con la que tampoco allí encontró una mujer libre, y tuvo que sentarse en la nave de las parientes pobres. Desde allí vio entrar a Fermina Daza del brazo de su hijo, vestida de terciopelo negro hasta los puños, sin ningún aderezo, con una botonadura continua desde el cuello hasta la punta de los pies, con una sontana de obispo y una chalina de encaje castellano en vez de sombrero con velillo de las otras viudas, y aun de muchas señoras ansiosas de serlo. El rostro descubierto tenía un resplandor de alabastro, los ojos lesionados vivían con una propia vida bajo el enorme arañazo de la nave central, y caminaba tan derecha, tan altiva, tan dueña de sí, que no podía parecer mayor que el hijo. Florentino Ariza, de pie, apoyó la cintura en los dedos en el respaldo del estaño hasta que pasó de largo del veído, porque sintió que él y ella no estaban a 7 pasos de distancia, sino en 2 días de diferencia. Florentino no soportó la ceremonia en el escaño familiar frente al altar mayor, de pie casi todo el tiempo con la misma prestancia con la que asistía en la ópera, pero al final rompió las normas de la liturgia y no permaneció en su lugar para recibir la renovación de las condolencias, de acuerdo con los usos vigentes, sino que abrió paso para darle las gracias a cada uno de los invitados, un gesto renovador que iba muy de acuerdo con su modo de ser. Saludando a uno de ellos y a otros, llegó hasta los escaños de los parientes pobres, y por último miró en torno suyo para asegurarse de que no le faltaba saludar a nadie conocido. Florentino Ariza sintió entonces un viento sobrenatural que lo sacó de su centro. Ella lo había visto. Fermina Daza, en efecto, se apartó de sus acompañantes con la soltura con la que hacía todo en sociedad. Le tendió la mano y le dijo una sonrisa muy dulce. «Gracias por haber venido». Pues no solo había recibido las cartas, sino que la había leído con un gran interés y había encontrado en ellas serios motivos de reflexión para seguir viviendo. Estaba en la mesa, desayunando con su hija cuando recibió la primera. La abrió por la curiosidad de que estuviera escrita a máquina, y un rubor súbito le retrasó el rostro al conocer la inicial de la firma. Pero lo asimiló al instante y se guardó la carta en el bolsillo del delantal. Dijo: «Es un pésame del gobierno». La hija se sorprendió. «Ya han llegado a todos». Ella se inmutó. Este es otro. Su propósito era quemar la carta más tarde, lejos de las preguntas de la hija, pero no pudo resistir la tentación de echarlas antes a una Ojeda. Esperaba una réplica merecida a su carta de injurias, que había empezado a pasearle en el montón mismos que la mandó. Pero desde el encabezado señorial y los propósitos del primer párrafo, comprendió que algún día algo había cambiado en el mundo. Quedó tan intrigada que se encerró en el dormitorio para leerla con tranquilidad antes de quemarla, y la leyó 3 veces sin tomar aliento. Eran meditaciones sobre la vida, el amor, la vejez, la muerte.
ideas que habían pesado miles de veces alentando los pájaros nocturnos sobre su cabeza, pero que le desbarataban en un reguero de plumas cuando trataban de atraparlas. Allí estaban, nítidas, simples, tal como a ella le habían gustado decirlas, y una vez más se dolió de su esposo no estuviera vivo para contárselas a él, como solían comentar antes de dormir ciertos hechos de la jornada. De ese modo se le revelaban a Florentino Ariza desconocido, con una clarividencia que no correspondía a las esquinas febriles de su juventud ni a su conducta sombría de toda la vida. Eran más bien palabras del hombre que la tía Escolástica le pareció inspirado por el Espíritu Santo, y este pensamiento volvió a acusarla como la primera vez. En todo caso, le pareció que más contribuyó a calmar su ánimo que la incertidumbre de que aquella carta de viejo no era una tentativa de reiterar la impertinencia de la noche del duelo, sino la manera muy noble de borrar el pasado. Las cartas siguientes acabaron de apaciguarla. Las quemó de todos modos, después de leerlas en un interés creciente, aunque a medida que las quemaba iba quedándole un sedimento de culpa de no conseguir disipar. Así que cuando empezó a recibirlas numeradas encontró una justificación moral que estaba deseando para no destruirlas. Su intención inicial, en todo caso, no era conservarlas para ella, sino esperar una ocasión de devolvérselas a Florentino Ariza para que no fuera a perderse de alguna que a ella le pareciera de tanta utilidad humana. Lo malo fue que el paso del tiempo y las cartas siguieron llegando, cada 3 o 4 días de todo el año. Y ella no supo cómo devolvérselas sin que pareciera un desaire que ya no quería hacer, y sin tener que explicarle una carta que su orgullo negaba a escribir. Le había bastado aquel primer año para asumir la viudez. El recuerdo purificado del marido dejó de ser un tropiezo en el actos cotidianos, en sus pensamientos íntimos, en sus intuiciones más simples, y se convirtió en una provincia vigilante que la guiaba sin estorbarla. A veces lo encontraba no como una aparición, sino una carne y hueso, donde en verdad le hacía falta. Le alentaba la incertidumbre de que él estaba allí, todavía vivo, pero sin sus caprichos de hombre, sin sus exigencias patriarcales, sin la necesidad agotadora de que ella lo amara, como el mismo ritual de besos importunos y palabras tiernas que él amaba, pues amara con el mismo ritual y entonces lo atendía mejor que cuando estaba vivo. Entendió la ansiedad de su amor, la entonces urgencia de encontrar con ella la seguridad que parecía ser el soporte de su vida. No te das cuenta de lo infeliz que soy. Él se quitó los lentes con un gesto muy suyo, sin alterarse. Lo inundó con las aguas difamas de sus ojos pueriles, y con una sola frase le echó encima todo el peso de su apariencia insoportable. Recuerda siempre lo más importante en un buen matrimonio no es la felicidad, sino la estabilidad. Desde sus primeras solemnias de viuda, ella entendió que aquella frase no correspondía a la amenaza mezquina que le había atribuido en su tiempo, sino a la piedra lunar que les había proporcionado a ambos tantas horas felices. En los tantos viajes por el mundo, Ferminada se comprobaba todo lo que le llevaba la atención por su voluntad. Las deseaba por un impulso primario que su esposo les complacía para racionalizar. Y eran cosas bellas y útiles desde que estaban en su medio de origen, en las vitrinas de Roma, de París, de Londres y en las anaquel de Nueva York, trepidante del Charleston, donde empezaba a crecer los rascacielos, pero no soportaban la prueba de los valses de Strauss de chicharrones y las batallas de flores de 40 grados a la sombra, así que regresaba con media docena de baúles verticales, enormes, de metal charolado con cerraduras y esquinas de cobre como féretros de fantasía, dueña y señora de las últimas maravillas del mundo, que sin embargo no valían su precio en oro, sino que al instante fugaz en el que ese mundo sabía local las veía por una vez. Pues para eso habían sido compradas, para que los otros las vieran una vez. Ella había tomado conciencia de la vanidad de su imagen pública desde mucho antes de que empezara a envejecer, y a menudo se le oía decir a la casa, hay que salir de tantos chécheres porque ya no dejaban donde vivir. El doctor Urbino se burlaba de sus propios estériles, pues sabía que los espacios liberados solo iban a servir para llenarlos de nuevo, pero ella insistía, porque en verdad no había sitio para una cosa más. Las manijas de las puertas o abrigos de inviernos europeos apretujos en los armarios de la cocina, así que la mañana en que se levantaba con el espíritu alzado, echaba bajo los roperos, vaciaba los baúles, desmantelaba los desvances, y armaba un desmadre en guerra con los montones de ropa demasiado vista, los sombreros que nunca se puso porque no hubo ocasión mientras estuvieran de moda, los zapatos copiados por los artistas de Europa que le alucinaban por ser idénticos a los que compraban las negras en el mercado para andar por casa. Durante toda la mañana la terraza interior permanecía en su estado de emergencia y costaba trabajo respirar en la casa con las ráfagas agres de las bolas de naftalina,
pero con calma se restablecía en pocas horas, pues al final ella compadecía de tanta seda tirada por los suelos, tantos bocados sobrantes y desperdicios de permacería, tantas colas de zorros azules condenados a la hoguera. Eso es un pecado quemarlo, decía, con tanta gente que no tiene ni qué comer. Así que la quemazón se aplazaba, se desplazó siempre, y las cosas no hacían sino que cambiar de lugar, de sus sitios de privilegio las antiguas caballerizas transformadas en depósitos de saldos, mientras los espacios liberados, tal como él lo decía, empezaban a llenarse de nuevo, a desbordarse de cosas que vivían un instante y se iban a morir en los roperos, hasta la siguiente quemazón. Ella decía, habría que inventar que se hacen las cosas como no sirven para nada, pero que tampoco se pueden botar. Así era, la aterrorizaba la voracidad con la que los objetos iban invadiendo los espacios de vivir, desplazando a los humanos, incorrocándolos hasta que iban invadiendo los espacios. Fermina Daza los ponía donde no los vieran, pues no eran tan ordenada como se creía, sino que tenía un método propio y desesperado para procederlo. Escondía el desorden. El día en que murió Juvenal Urbino tuvieron que desocupar la mitad del estudio y amontar las cosas en los dormitorios para tener un espacio donde velarlo. El paso de la muerte por la casa de la Solución. Una vez que quemó la ropa del marido, Fermina Daza se dio cuenta de que el pulso no le había temblado, y con el mismo impulso siguió prendiendo la hoguera cada cierto tiempo, echándolo todo, lo viejo, lo nuevo, sin pensar en la envidia de los ricos ni la retilación de los pobres, que se morían de hambre. Por último, hizo cortar la raíz de un palo de mango hasta que se quedó sin ningún vestigio de la desgracia, y le regaló el oro vivo del muerto del Museo de la Ciudad. Solo entonces respiró a su gusto en una casa que siempre había soñado, amplia, fácil y suya. Ofelia, la hija, la acompañó 3 meses y volvió a la Nueva Orleans. El hijo traía a los suyos de almorzar en la familia los domingos y cada vez podía durante la semana. Las amigas más cercanas de Fermina Daza empezaron a visitarla una vez superada la crisis de duelo. Jugaban a las barajas frente al patio pelado, ensayaban nuevas recetas de cocina, la ponían al día sobre su vida secreta del mundo insaciable que seguía existiendo sin ella. Una de las más insidiosas fue Lucrecia de Real del Obispo, una aristócrata a la antigua con quienes se mantuvieron tan buena amistad y que se acercó más a ella desde la muerte de Juvenal Urbino. Embarada por la buena artritis y la arrepentida de su mal vivir, Lucrecia del Real le llevaba entonces no solo la mejor compañía, sino que la consultaba en los proyectos cívicos y mundanos que le preparaba para la ciudad, y esto le hacía sentirse útil por ella misma y no por la sombra protectora del marido. Sin embargo, nunca como entonces se la identificó tanto como él, pues le quitaron el nombre de soltera con el que siempre la había llamado, y empezó a ser la viuda de Urbino. Le parecía inconcebible, pero a medida que se aproximaba el primer aniversario de la muerte del esposo, Fermina Daza se sentía entrando en el ámbito sombreado, fresco, silencioso, la floresta de lo irreconvencible. No era muy consciente todavía, ni que lo fuera en varios años, de cuánto le ayudaron a recobrar la paz del espíritu de mediaciones escritas de Florentino Ariza. Fueron ellas, aplicadas a sus experiencias, lo que le permitió entender la propia vida y esperar con serenidad los designios de la vejez. El encuentro en la misa de conmemoración fue una ocasión providencial para darle a conocer a Florentino Ariza que también ella, gracias a sus cartas de aliento, estaba dispuesta a borrar el pasado. 2 días después recibió de él una carta distinta, escrita a mano, en papel de hilo y con un nombre completo de remitente muy claro en el dorso del sobre. Era la misma letra florida de las primeras cartas, la misma voluntad lírica, pero aplicadas a un párrafo sencillo de gratitud por la diferencia de un saludo en la catedral. Fermina Daza siguió pensando en ella con las nostalgias alborotadas varios días después de leerla, y con la conciencia tan limpia que el jueves siguiente le preguntó a Lucrecia del Real del Obispo, sin que viera cuenta por si casualidad conocía a Florentino Ariza, el dueño de los buques del río. Lucrecia contestó que sí. Parece que es un sucubo perdido. Repitió la versión corriente de que nunca se la había conocido mujer, habiendo sido tan buen partido, y que tenía en la oficina secreta para llevar a los niños que perseguía de la noche por los muelles. Fermina Daza había oído esa leyenda desde que tenía memoria, y nunca le creyó ni le dio importancia, pero cuando la oyó repetida con tanta convicción por Lucrecia del Real del Obispo, de quien también se había dicho en un tiempo que era gustos raros, no pudo respirar el premio para poner las cosas en su puesto. Le contó que ella conocía a Florentino Ariza desde niño, le recordó que su madre tenía mercería en la calle de los Ventanas, y que además compraba camisas y sábanas viejas para desecharlas y venderlas como algodón de emergencia durante las guerras civiles, y concluyó con certeza, es gente honrada, hecha a puro pulso. Fue tan vehemente que Lucrecia retiró lo dicho, al fin y al cabo también a mí me dicen lo mismo.
Fermina Daza no tuvo la curiosidad de preguntarse por qué había una defensa tan apasionada de un hombre que solo había sido una sombra en su vida. Siguió pensando en él, sobre todo cuando llegaban al correo sin una nueva carta suya. Había transcurrido 2 semanas en silencio cuando una de las muchachas del servicio lo despertó en la siesta del susurro de la alarma. Señora, le dijo, ahí está don Florentino. Ahí estaba. La primera reacción de Fermina Daza fue de pánico. Alcanzó a pensar que no, que volviera otro día a una hora más apropiada, que no estaba en condiciones de recibir visitas, que no había nada que hablar, pero se repuso enseguida y ordenó que lo hicieran pasar a la sala y le llevaran un café mientras ella se arreglaba para atenderlo. Florentino Ariza había esperado en la puerta de la calle, ardiendo bajo el sol infernal de las 3, pero con las riendas en el puño. Estaba preparado para no ser recibido, así fuera con la excusa amable, y esa certidumbre lo mantenía tranquilo, pero la decisión del recado lo estremeció hasta el tuétano, y al entrar a la sombra fresca en la sala no tuvo tiempo de pensar en el milagro que estaba viviendo, porque las entrañas se le llenaron de pronto con tan explosión de forma de espuma dolorosa. Se sentó sin respirar, asediado por el recuerdo maldito de la cagada de pájaro en su primera cuenta de amor, y permaneció inmóvil en la penumbra mientras pasaba la primera racha de escalofrío, resuelto a aceptar cualquier desgracia en ese momento, menos aquel percance injusto. Conocía bien, a pesar de su sostenimiento congénito, el vientre lo había traicionado en público 3 o 4 veces en sus muchos años, y las 3 o 4 veces había tenido que rendirse. Solo en esas ocasiones y en otras de tanta urgencia se daba cuenta que la verdad fue una frase que le gustaba repetir en broma. No creo en Dios, pero le tengo miedo. No tuvo tiempo de ponerlo en duda. Trató de rezar cualquier oración para recordar, pero no lo encontró. Siendo un niño, otro niño le había enseñado unas palabras mágicas para acertarle a un pájaro en una piedra. Tino, Tino, si no te pego, te escarabino. Le aprobó cuando fue al monte por primera vez con una onda nueva, y el pájaro cayó fulminado. De modo confuso pensó que una cosa tenía algo que ver con la otra, y repitió la fórmula con fervor de oración, pero no surtió el mismo efecto. Una torcedura de las tripas como un eje de espiral lo levantó en el asiento. La espuma de su vientre cada vez más espesa y dolorosa emitió un quejido, y lo dejó cubierto en el sudor helado. La criada que le llevaba un café se asustó en el semblante del muerto. Suspiró, es de calor. Ella abrió la ventana creyendo complacerlo, pero el sol de la tarde le dio de lleno en la cara, y tuvieron que cerrarla de nuevo. Él había comprendido que no soportaría un minuto más, cuando apareció Fermina Daza casi invisible en la penumbra, y se asustó de verlo en semejante estado. Puede quitarse el saco, le dijo. Más que la torcedura mortal, a él le había dolido que ella acabara de oír el bombardeo de sus tripas, pero logró sobrevivir un instante apenas para decir que no, que solo le había pasado la preguntarle cuánto podía recibirle una visita. Ella de pie desconcertada dijo, pues ya está aquí, y lo invitó a seguir hasta la terraza en el patio donde había menos calor. Él se negó con una voz que a ella le pareció más bien de suspiro de lástima. Le ruego que sea mañana, dijo. Ella recordó que mañana era jueves, el día de la visita puntual de Lucrecia de Real del Obispo, pero le dio una solución inapelable. Pasado mañana a las 5, Florentino Ariza se le agradeció, le hizo una despedida de emergencia con el sombrero y se fue sin probar el café. Ella permaneció perpleja con el centro de la sala, sin entender qué era lo que le acababa de ocurrir, hasta que se extinguió en el fondo de la calle. El petardeo del automóvil. Florentino Ariza buscó entonces su posición menos dolorida en el asiento posterior. Cerró los ojos, aflojó el músculo y se entregó a la voluntad del cuerpo. Fue como a volver a nacer. El chofer después de tantos años a su servicio ya no se sorprendía de nada. Se mantuvo impasable, pero le abrió la puerta de la pezuña frente al portal de la casa y le dijo, tenga cuidado con don Floro, eso parece del cólera. Pero él era el de siempre. Florentino Ariza se le agradeció al dios el viernes a las 5 en punto, cuando la criada del conjunto a través de la penumbra de la sala hasta la terraza del patio, y ella encontró a Fermina Daza junto con la mesita puesta para 2 personas. Para mí lo de siempre era una infusión bien cargada de diversas clases de tés orientales, que le alzaban el ánimo después de una siesta. Cuando ella terminó con la marmita y con él la jarra de café, ya ambos habían intentado irrumpir varios temas, no tanto porque de veras le interesaran, como por eludir otros que ni él ni ella se habían atrevido a tocar. Ambos estaban intimados, sin entender qué hacía tan lejos de su juventud en la terraza de ajedrez en la casa donde todavía olorosa flores de cementerio. Por primera vez estaban el uno frente al otro con una corta distancia y con bastante tiempo para verse serenidad después de medio siglo, y ambos se habían visto como eran,
2 ancianos acechados por la muerte, sin nada en común, aparte del recuerdo de un pasado efímero que ya no era el de ellos, sino de los jóvenes desaparecidos que habrían podido ser sus nietos. Ella pensó que iban a convencerse de que por fin de la realidad de sus sueños y eso iba a remediar de su importancia. Para evitar silencios incómodos o temas indeseables, ella lanzó preguntas obvias sobre los buques fluviales. Parecía mentira que él, sabiendo del dueño, solo había viajado una vez, hacía muchos años, cuando no tenía nada que ver con la empresa. Ella no sabe el motivo y él hubiera dado el alma por decírselo. Ella tampoco conocía del río. Su marido compartía la inversión de aires andidos y la disimulaba con argumentos variados. Los peligros de una altura para el corazón, el riesgo de una pulmonía, la doblez de la gente, las injusticias del centralismo, así que conocía el medio mundo que no conocía su país. En la actualidad había un hidroavión Junkers que iban de pueblo en pueblo por la cuenca de las Magdalenas, como un saltamontes de aluminio en 2 tripulantes, 6 pasajeros y las sacas del correo. Florentino Ariza comentó, es como un cajón de muerto por el aire. Ella habría estado en el primer viaje en el globo y no habría sufrido ningún sobresalto, pero apenas si podía creer que fuera de la misma que se atrevió a semejante aventura. Dijo, es distinto, queriendo decir que ella era la que había cambiado de los modos de viajar. A veces la sorprendía el vuelo de los aviones. Los había visto pasar muy bajos, haciendo maniobras acrobáticas. En el cementerio de la muerte, el liberador, uno de ellos, negro como un gallinazo enorme, pasó rozando los techos de las casas de la manga. Dejó un pedazo de ala en un árbol vecino y quedó colgado de los cables eléctricos. Pero ni aun así había asimilado Fermina Daza la existencia de los aviones. Ni siquiera había tenido la curiosidad de ir en los últimos años hasta la ensenada de Manzanillo, donde actualizaban los hidroaviones después de que las lanchas de resguardo espantaban las canoas de pescadores y los botes en un ramo de rosas en Charles Laven. Así de vieja como estaba, había cogido para recibirlos, cuando vino en su vuelo de buena voluntad y no entendió cómo podía elevarse un hombre tan grande, tan rubio, tan guapo dentro de un aparato que parecía una hojalata arrugada, y que 2 mecánicos empujaron por la cola para ayudarla a subir. La idea de que unos aviones que no eran mucho más grandes pudieran llevar 8 personas no le cabía en la cabeza. En cambio, había oído decir que los buques fluviales eran una delicia porque no les balaceaban como los del mar, pero tenían ciertos peligros más graves, como los bancos de arena y los asaltos de bandoleros. Florentino Ariza le explicó que de todos esos eran leyendas de otros tiempos. Los buques actuales tenían un salón de baile, camarotes tan amplios y lujosos que cuartos de motel, con baños privados y ventiladores eléctricos, y desde la última guerra civil no había asaltos armados. Le explicó además que la satisfacción del triunfo personal de unos de estos progresos se habían explicado más que nada en la libertad de navegación propugada por él, que habían estimulado la competencia. Una vez en la empresa única como antes había 3 activas y prósperas. Sin embargo, el rápido progreso de la aviación era un peligro real para todos. Ella trató de consolarlo. Los buques existirán siempre, porque no eran muchos más los locos dispuestos a meterse en un aparato que parecía ser contranatural. Y por último, Florentino Ariza habló de los avances del correo, tanto en el transporte como en el reparto, tratando de que él la llevara a sus cartas, pero no lo consiguió. Poco después, sin embargo, la ocasión llegó sola. Se le había alejado mucho del tema cuando una criada lo interrumpió para entregarle a Fermina Daza una carta recibida con ese instante por el momento urbano especial, de creación reciente que utilizaba el mismo sistema de reparto que el de los telegramas. Ella no pudo encontrar las gafas de leer como le ocurría siempre. Florentino Ariza se mantuvo sereno. No será necesario, dijo. Esa carta es mía. Así era. La había escrito con un día anterior, en un terrible estado de depresión por no haber podido superar la vergüenza de su primera visita frustrada. Ella se excusaba por la impertinencia de querer visitarla sin permiso previo, y se desvivía por provisarlo de volver. La había echado en el buzón sin pensarlo 2 veces, y cuando reflexionó ya era demasiado tarde para recuperarla. Sin embargo, no le parecieron necesarias tantas explicaciones, sino que le pidió a Fermina Daza el favor de no leer la carta. Claro, dijo ella, al fin y al cabo las cartas son lo que las escriben, ¿no es cierto? Él dio el paso firme, así es. Por eso es lo primero que se devuelve cuando hay una ruptura. Ella posó por alto la intención y la devolución de la carta, diciendo, es una lástima que no pueda leerla, porque las otras han servido mucho. Respiró a fondo, sorprendido de que ella hubiera dicho de ese modo tan espontáneo mucho más de lo que él esperaba, y le dijo, no se imagina lo feliz que me hace saberlo. Pero ella cambió el tema y él lo consiguió que lo reanudaran el resto de la tarde.
Se despidió pasadas las 6 cuando empezaron a encender las luces de la casa. Se sentía más seguro, pero sin dudas demasiadas ilusiones, porque no olvidaba el carácter voluptuable y las reacciones imprevistas que Fermina Daza a los 20 años, y no tenía razones para pensar que hubiera cambiado. Por eso se atrevió a preguntarle con una humildad sincera si podía volver al otro día, y la respuesta volvió a sorprenderlo. Vuelva cuando quiera, dijo ella. Casi siempre estoy sola. 4 días después, el martes volvió sin anunciarse, y ella no esperó que se sirviera el té para hablarle de cuánto le había servido sus cartas. Él dijo que no eran cartas en su sentido estricto, sino hojas sueltas de un libro que hubiera gustado escribir. También ella lo había entendido así, tanto que pensaba devolvérselas sin que él lo notara cuando un desaire, para que le diera un mejor destino. Siguió hablando del bien que le había hecho con un duro trance de que estaban viviendo, y le hacía con tanto entusiasmo, con una gratitud tal vez con tanto afecto que Florentino Ariza se atrevió a algo más que un paso firme, un salto mortal. Antes nos tuteábamos, dijo. Era una palabra prohibida, antes. Ella sintió pasar el ángel quimérico del pasado y trató de eludirlo, pero él fue más a fondo. Quiero decir, en nuestras cartas de antes. Ella se disgustó y tuvo que hacer un esfuerzo serio para que no se lo notara, pero él se dio cuenta y sorprendió de que avanzar con más acto. Aunque el tropiezo se lo enseñó ella enseguida, siendo tan arisca como no lo era joven, pero había sorprendido de serlo con dulzura. Quiero decir que estas cartas son de otra cosa muy distinta. Todo ha cambiado en el mundo, dijo ella. Yo no, dijo él. ¿Y usted? Ella se quedó con la segunda taza de té a mitad del camino y se incorporó con unos ojos que habían sobrevivido a la inclemencia. Ya da lo mismo, dijo. Acabo de cumplir 62 años. Florentino Ariza recibió el golpe en el centro del corazón. Había querido encontrar la réplica con la rapidez y el instinto de una saeta. Pero lo venció el peso de la edad. Nunca se había sentido tan agotado en una conversación tan breve. Le dolía el corazón y cada golpe repercutía con una resonancia metálica de sus arterias. Se sintió viejo, triste, inútil y con unos deseos de llorar tan urgentes que no pudo hablar más. Terminaron la segunda taza en un silencio turcado por presagios, y cuando ella volvió a hablar fue para pedirle que había dejado copas en el papel cartón, pero pensó que esta precaución iba a parecer innoble. No había más que hablar. Antes de desperdiciarse, le surgió volver al otro martes con la misma vara. Ella se preguntó si debía ser tan condescendiente. No veo en qué sentido tendría tantas visitas, dijo él. Yo no había pensado que tuviera ninguna, dijo él. De modo que volvió el martes a las 5 y luego de todos los martes siguientes sin la convicción del anuncio, porque las visitas semanales se habían incorporado a la rutina de ambos al final del segundo mes. Florentino Ariza llevaba galletitas inglesas para él de castañas confiadas, según cada mes. Florentino Ariza llevaba galletitas, aceitunas griegas, pequeñas delicias del salón que encontraban en los transatlánticos. Un martes llevó la copia del retrato a ella e Hildebranda, tomando por fotógrafo belga hacía más de medio siglo, que él había comprado por 15 centímetros un remate de tarjetas postales del portal de los escribanos. Fermina Daza no pudo entender cómo había llegado hasta allí, ni pudo entenderlo sino como un milagro del amor. Una mañana, mientras acordaban rosas de su jardín, Florentino Ariza no pudo resistir la tentación de llevarle una en la próxima visita. Fue un problema difícil con el lenguaje de las flores por tratarse de una viuda reciente. Una rosa roja, símbolo de una pasión en llamas, podía ser ofensiva para su expresión de celos en el vocabulario común. Alguna vez se arriesgó con una rosa blanca, que le gustaban menos que las otras, por insípidas y mudas, no decía nada. A estas últimas horas, por si Ferminadas a tener la malicia de darles algún sentido, le quitó las espinas. Fue bien recibida como un regalo sin intenciones ocultas, y así se enriqueció el ritual de los martes, tanto que cuando él llegaba con la rosa blanca que ya estaba preparada en un florero, con agua en el centro de la mesita de té. Un martes cualquiera, el poner las rosas le dijo que el modo que pareciera casual. En nuestros tiempos no se llevan rosas sino camelias. Es cierto, dijo ella, pero la intención es otra, y usted lo sabe. Así fue siempre. Él inventaba avanzar y ella se cerraba el paso. Pero en esta ocasión, a pesar de los respuestas puntuales, Florentino Ariza se dio cuenta de que había dado en blanco, porque ella tuvo que volver a caer para que no se le notara el rubor ardiente, juvenil, de vida propia, cuya impertinencia le volvió el disgusto como de sí misma. Florentino Ariza tuvo que tener cuidado en derivar hacia otros temas menos ásperos, pero su gentileza no fue tan viable, que ella supo y quedó descubierta, y eso aumentó su rabia.
Fue un mal martes. Ella estuvo a punto de pedirle que no volviera más, pero la idea de una pelea de novios le pareció tan ridícula a la edad en la situación de ambos, que le causó una crisis de risa. El martes siguiente, cuando Florentino Ariza ponía la rosa en el florero, ella se escudriñó en la conciencia y comprobó con alegría que no le quedaba una escena de lo anterior, ni el menor vestigio de resentimiento. Con las visitas empezaron a adquirir muy pronto una comodidad de amplitud familiar, pues el doctor Urbino Daza y su esposa aparecían a veces como por casualidad, y se quedaban jugando horas. Florentino Ariza no podía jugar, pero Fermina Daza le enseñó en una sola visita y ambos les mandaron a los esposos Urbino Daza un desafío escrito para el martes siguiente. Eran encuentros tan agradables para todos que se formalizaron con tanta rapidez como las visitas, y se establecieron normas para los aportes de cada uno. El doctor Urbino y su esposa, que establecieron normas para los aportes, eran una repostera excelente, contribuían con cartas originales, cada vez más distintas. Florentino Ariza siguió llevándoles las curiosidades que entraban en los barcos de Europa, y Fermina Daza se la ingeniaba para preocuparse cada semana de una sorpresa nueva. Los torneos que jugaban el tercer mes de cada mes y que no se hacían apuestas de dinero, pero al perdedor se le interponía una contribución especial para la partida siguiente. El doctor Juvenal Urbino correspondía a su imagen pública, era de recursos escasos de maneras torpes, y ella sufría unos sobresaltos júbilos, ya fuera por alegría o de indisgusto, pero de mudos rumores importunos que parecían tener una nobleza y fortaleza mental. Pero era sin lugar a dudas que se le notaba demasiado la primera visita, lo que Florentino Ariza temía más que le eligiera a él. Un hombre bueno, su mujer en cambio era vivaz y con una chispa plebeya, oportuna y certera, que le daba un torpe más humano a su elegancia. No podía desearse una pareja mejor que la que juega las cartas, y la insaciable necesidad de amor de Florentino Ariza, colmada de la ilusión de sentirse en familia. Una noche, cuando salían de la casa del doctor Juvenal Urbino, le permitió que la almorzara con él. Mañana a las 12:30 en punto en el Club Social. Era un manjar exquisito con un vino envecedor. El Club Social se reservaba el derecho de admisión por motivos diversos, y uno de los más importantes era la condición del hijo natural. El tío León VII había tenido experiencias irritantes en ese sentido, y el mismo Florentino Ariza había resufrido la vergüenza de que lo hicieran salir cuando ya estaba sentado a la mesa, por la invitación de un socio fundador, a quien Florentino Ariza le hacía favores difíciles en el comercio filial. No tuvo más recurso que llevarlo a comer a otra parte. Lo que hacemos los reglamentos somos los más obligados a cumplirlos, le dijo. No obstante, Florentino Ariza corrió el riesgo de que el doctor Urbino Daza y fue a recibirlo con un tratamiento especial, aunque no le pidieron firmar el libro de oro en los invitados notables. El almuerzo fue breve, de los dos solos, y transcurrió en un tono menor. Los temores que inquietaban a Florentino Ariza desde la tarde anterior, una revelación en aquel encuentro, se disiparon con la copa de Oporto operativo. El doctor Urbino Daza quería hablarle de su madre, por lo mucho que le dijo. Florentino Ariza se dio cuenta de que ella le había hablado de él, y luego algo todavía de sorprendente, le había metido un favor al suyo. Le contó que eran amigos desde niños, que jugaban desde que ella llegó de San Juan de las Ciénegas, que para él quien le quitara el iniciado en sus primeras lecturas, por lo cual le guardaba una vieja gratitud. Le había dicho además que a menudo cuando ella solía de la escuela pasaba muchas horas con Tránsito Ariza, haciendo prodigios de bordado en la mercería, pues era una muestra notable, y que si lo había seguido viviendo con Florentino Ariza en la misma frecuencia, no había sido por su gusto, sino por la divulgación de sus vidas. En la sociedad del futuro, concluyó, usted tendría que ir hasta el Camposanto, a llevarnos ella y a mí a un tramo de Antiburios para el almuerzo. El doctor Urbino Daza no había reparado hasta entonces en la inconveniencia de su profecía, y se metió en un desfiladero de explicaciones que acabaron en enredadero. Pero Florentino Ariza le ayudó a salir. Estaba radiante, pero sabía que tarde o temprano iba a tener un encuentro como aquel en el doctor Urbino Daza. Para cumplir con un requisito social ineludible, la repetición formal de la mano de su madre. El almuerzo fue muy alentador, no solo por el motivo mismo, sino porque le demostró qué fácil y bien recibida iba a ser aquella petición inexorable. Si hubiera contado con
consentimiento de Fermina Daza, ninguna ocasión hubiera sido más propicia. Más aún después de lo que había doblado en aquel almuerzo histórico, el formalismo de la sociedad salía sobrando. Florentino Ariza subía y bajaba las escaleras con un cuidado especial, aun siendo joven, porque siempre había pensado que la vejez empezaba con una primera caída sin importancia, y la muerte seguía con la segunda. Más peligrosa que todas las escaleras le parecía la de las oficinas, por empinadas y de espacios estrechos, y desde mucho antes que estuviera forzada para no arrastrar los pies la subida mirando bien los peldaños y agarrando del barandal con ambas manos. Muchas veces le sugirieron cambiarla por otra escalera menos arriesgada, pero la decisión quedaba siempre por el mes entrante, porque él le había parecido más la concesión de la decisión que estaba siempre por el mes. A medida que pasaban los años demoraba más en subir, no porque le costara más trabajo, como él se apresuraba a explicar, sino porque cada vez subía más con más cuidado. Sin embargo, más tarde, en que regresó el almuerzo del doctor Juan Albino Daza, después de la copa de aporto operativo a medio vaso de vino tinto en la comilla, y sobre todo después de la conservación triunfal, trató de alcanzar el tercer peldaño con un paso de baile juvenil que se dobló un tobillo izquierdo y cayó de espaldas, y se metió, y no se mató de milagro. En el momento que se tuvo que caía bastante lucidez para pensar que no iba a morir en aquel tropiezo, porque no era posible que la lógica de su vida de dos hombres habían amado tanto durante tantos años a la misma mujer. Pudieron morir del mismo modo con un solo año de diferencia. Tuvo razón, le pusieron un corazón de yeso de pie hasta la pantorrilla y les obligaron a permanecer inmóvil en la cama, pero siguió más vivo que antes de la caída, cuando el médico ordenó de los sensores los 70 días de invalidez. No pudo creerlo con tanta desdicha. No me digas esto, doctor, le imploró. 2 meses de los míos son como 10 años de los suyos. Su día peor fue el primer lunes. El dolor había cedido y había pronóstico médico, era muy alentador, pero él se negaba a adaptar el fanatismo de no ver a Fermina Daza la siguiente tarde. No obstante, después de una siesta de resignación se sometió a la realidad y le escribió una esquela de excusa. La escribió a mano en papel perfumado y con tinta luminosa para leer en la oscuridad. Y dramatizó sin pudores la gravedad del percance tratando de suscitar la compasión. Ella le contestó 2 días más tarde, muy conmovida, muy amable, pero sin una palabra de más ni de menos, como en los grandes días del amor. Él atrapó el vuelo de la ocasión y lo volvió a escribir. Cuando ella le contestó por segunda vez, él decidió ir mucho más lejos que en las conversaciones cifradas de los martes, y se hizo instalar un teléfono junto a la cama con el pretexto de vigilar el curso diario de la empresa. Pidió a la operadora central que la comunicaran con el número de 3 cifras que sabía de memoria desde que llamó por primera vez. La voz de timbres pegados, tensa por el misterio de la distancia. La voz amada contestó, reconoció la otra voz y se despidió después de 3 frases convencionales. Florentino Ariza se quedó desconsolado por su indiferencia. Estaba otra vez en el principio. 2 días después, sin embargo, recibió una carta que Fermina Daza en la actualidad le suplicaba no llamarla más. Sus razones eran válidas. Había tan pocos teléfonos en la ciudad que la comunicación se hacía a través de una operadora que conocía a todos los abandonados, su vida y sus milagros, y no sabía la importancia si no estaban en casa. Lo encontraban donde estuvieran. A cambio de tanta eficiencia, se mantenía enterada de las conversaciones. Descubría los secretos de la vida privada, los dramas mejor guardados, y no era raro que intercedieran en un diálogo para introducir su punto de vista o apaciguar sus ánimos. Por otra parte, en el curso de aquel año se habían fundado La Justicia, el diario vespertino cuya finalidad era única de fustigar a las familias por apellidos largos, con nombres propios y sin consideraciones de ninguna índole, como represalia del propietario porque sus hijos no daban sino admitidos en el club social. A pesar de la limpieza de su vida, Fermina Daza se cuidaba entonces más que nunca de cuando hablaba o de hacía, aun con sus amistades íntimas, de modo que siguió ligada a Florentino Ariza por el hilo anacrónico de las cartas. La correspondencia de ida y vuelta llegó a ser tan frecuente e intensa que él se olvidó de su entrepierna, del castigo de la cama, se le olvidó todo y como consagró por completo de recibir una mesita portátil de las usadas en los hospitales para la comida de enfermos. Volvieron a tatuarse, volvieron a intercambiar comentarios sobre sus vidas en las cartas de antes, pero Florentino Ariza trató de ir otra vez con demasiada prisa. Escribió el nombre de ella con puntadas de alfiler en los pétalos de una camelia y se la mandó en una carta. 2 días después la recibió de vuelta sin ningún comentario. Florentino
Fermina Daza no podía evitarlo. Todo aquello le parecía cosas de niños, más aún cuando Florentino Ariza insistió en evocar sus tardes de versos melancólicos en el parquecito de los Evangelios. Los escondites de las cartas en el camino de la escuela, las clases de a bordo de los bajos almendros. Con el olor de su alma, ella lo puso en su puesto de una pregunta que parecía casual en los medios de otros comercios. ¿Por qué te desempeñas en hablar de lo que no existe? Más tarde le reportó la terquedad estéril de no dejarse envejecer con naturalidad. Esa era, según ella, la causa de su terquedad estéril de no dejarse envejecer con naturalidad. Esa era. No entendía cómo un hombre tan capaz de hacer las reflexiones con tanto apoyo había dado para sobrellevar la viudez. Se enredaba de aquel modo tan infantil cuando entraba en complicarse su propia vida. Los papeles se invirtieron, entonces fue ella la que trató de darle ánimos nuevos para ver el futuro con una frase que él, en su prisa atolondrada, no supo descifrar. Deja que el tiempo pase y ya veremos de lo que trata. Pues pues nunca fue tan bueno como el alumno como ella. La inmovilidad de los forzosos, la incertidumbre cada día más lúcida de la fugacidad del tiempo, los deseos locos de verla. Todo lo que demostraba en sus temores de la caída habían sido más certeros, trágicos de la que habían previsto. Por primera vez empezó en un modo racional la realidad de la muerte. Leona Cassiani lo ayudaba a bañarse y a cambiarse la pijama todos los días. Le aplicaba las lentativas y le ponía el orinal portátil. Le aplicaba compresas de árnica en las úlceras de la espalda. Le daba masajes por consejo médico que evitaba la inmovilidad que causara los males peores. Los sábados y domingos le revelaba a América Vicuña que en diciembre de aquel año había de recibir su grado de maestra. Él le había permitido mandarle a un curso superior en Alabama por cuenta de la compañía fluvial, en parte para amordaza la conciencia y sobre todo por no enfrentarse a los reproches que ella no encontraba cómo hacer, ni a las explicaciones para él que estaban diciéndole. Nunca se imaginó cuánto sufrió ella con los insomnios de internado, en sus fines de semana sin él, en su vida sin él, porque nunca se imaginó cuánto la amaba. Sabía que una carta oficial del colegio del primer lugar que ella ocupaba siempre había pasado por último y estaba a punto de ser reprobado en los exámenes finales, pero eludió sin saber de cómo elocuente. No les informó nada a los padres de América, tampoco a ella, por temor bien fundado de que pretendía implicarlo en un fracaso. Así que dejó las cosas como estaban. Sin darse cuenta, empezaba a diferir sus problemas con la esperanza de que los resolviera la muerte. No solo las dos mujeres se ocupaban de él, sino el mismo Florentino Ariza, que se sorprendía de cuánto había cambiado. Apenas 10 años antes había saltado una de sus criadas detrás de la escalera principal de la casa, vestida y de pie, en menos tiempo que un agua filipino que dejó el estado de gracia. Tuvo que regalarle casa amueblada para que jurara que el autor se deshonra. Fue el medio novio dominical que ni siquiera la había besado. Y el padre y los tíos de ella, que eran buenos muchachos de Zafra, los olvidaron de casarse. No parecía imposible que fuera el hombre, aquel que manoseaba al derecho y al revés las mujeres que hacía apenas 2 meses había temblado de amor, que lo jorobaban por arriba y por debajo, lo secaban con toallas de algodón egipcio y le daban masajes de cuerpo entero, sin que soltara un suspiro de turbación cada que tenía una explicación distinta para su impotencia. Leona Cassiani pensaba que eran los preludios de la muerte. América Vicuña le atribuía su origen culto cuya raza no acertaba a desempeñar. Solo él sabía la verdad y tenía nombre propio. De todos modos era injusto. Más padecían ellas sirviéndole que él siendo también servido.